un mensaje que tiene que ver con un tema que estamos ahora en este tiempo. Ese es el momento en lo que nosotros estamos hablando de paz. Colombia está siendo observada en todo lugar. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Y hace 8 días todo el mundo quedó sorprendido. Los del sí, los del no, los que son políticos, los que no son políticos, aún nosotros los cristianos quedamos nosotros sorprendidos de este empate técnico entre el sí y el no para la paz. Así que es un tema que tenemos que estar acá hablándolo y vamos a notar cómo en muchos lugares de Colombia se está anhelando la paz, que queremos la paz. Y al notar la palabra, vamos a notar que la paz requiere sacrificios, especialmente del que anhela la paz o el que otorga la paz. La paz no solo es evitar conflictos, también es un desarrollo de justicia y equidad. Así que hoy vamos a estar hablando en la palabra del Señor y muchos pasajes vamos a tenerlos para hablar de la paz. ¿Cuántos desean la paz para Colombia? ¿Cierto? Sería una pregunta pues que sobra. Todos queremos la paz, y aún los que colocaron en su votación del sí, los que colocaron la votación del no, el 60 y tantos por ciento que no votaron, todos deseamos la paz de este país. Sabemos todo lo que ha producido la guerra, y a veces nosotros en Bogotá no nos damos cuenta de todo lo que ha producido la guerra. La guerra ha producido en Bogotá a tener cantidad de personas que han salido de sus campos, de diferentes municipios, pueblos, que al ser perseguidos han llegado a refugiarse en esta ciudad, y son miles, aún varios millones en Bogotá, que han hecho que tengamos demasiada gente para Bogotá y tengamos entonces los cinturones de miseria y de pobreza. Esta ciudad, ¿por qué no avanza igual que Medellín? Bueno, puede decir que haya habido gobiernos corruptos, es posible, dentro de esto tiene que ver mucho, pero tiene que ver porque tenemos que trabajar mucho en cómo se ayuda a tanta pobre que hay en Bogotá, tanta pobreza, tantos que llegan, ustedes los pueden ver en semáforos, son personas que han sido entonces sacados de sus pueblos por la guerra. Los cristianos tenemos que hablar de paz, sí, tenemos que hablar de paz. Ahora, mira, este es un privilegio que tiene ahora la cristiandad. Yo, que he nacido en un hogar cristiano, es la primera vez que noto que un presidente se acerca a todo un equipo de cristianos pastores para hablar de un tema como este de la paz. Ya han tenido varias reuniones con pastores, y va a haber ahora un tiempo en el cual se van a colocar ciertos pastores para que apoyen al presidente sobre esta circunstancia de la paz. Jamás se había visto, siempre se había notado los sacerdotes católicos o posiblemente el obispo o nuncios apostólicos, el papa, pero ahora somos nosotros, porque sí se consideró que esta situación del domingo, el que hizo esta situación del desequilibrio, que aún la revista Semana estaba diciendo, los cristianos tengan en cuenta, ellos van a dar una situación de desequilibrio en la votación. Y en realidad, si no podemos decir que el 100% colocó votación del no por causa especialmente de la ideología de género, a pesar de que algunos pastores consideraron que no estaba ahí la ideología de género. Algunos, y me incluyo yo, estuve mirando y sí había algo que tiene que ver con el problema de la vivencia familiar. La ideología de género quiere es desarticular lo que es lo básico en la familia, papá y mamá, para incluir entonces ya no papá y mamá, sino dos mujeres o dos hombres para manejar un hogar, y aún de otras formas y variadas de formas. Ahora se está diciendo que esto es para recoger en algún momento la cédula familiar de papá y mamá y hijos, está para recoger y colocar e implantar otro sistema para que los niños, las niñas estén dentro de una vivencia de crecimiento. Ok, primera instancia. La paz para el cristiano
no es un ambiente, no es un acuerdo. La paz para el cristiano es una persona llamada el príncipe de paz, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Denle ese aplauso a nuestro Dios. Así que coloquen ahí en la pantalla y escriban ustedes en Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7 lo que nos habla la palabra del Señor sobre este aspecto. Para mí, yo tengo que mirar a Cristo en su accionar, cómo Él ha actuado con nosotros. Entonces en Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7 nos habla la palabra del Señor sobre este término. Dice acá en Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Correcto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hace esto. Entonces aquí nos dice que es el Hijo de Dios el que será llamado el príncipe de paz. Su imperio será poderoso para aquellos. Entonces nosotros podemos notar que la paz no es solamente un acuerdo, no es evitar la guerra. En sí la paz es una persona, y en este caso la persona para nosotros se llama, ¿quién, hermanos? Jesucristo. El Hijo de Dios es el príncipe de paz. Si miramos nosotros en Juan capítulo 14 versículo 27, aquí también nos va a tomar la palabra del Señor, y es el Señor Jesucristo diciendo sobre la paz. Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz que nos está presentando el Señor? Y es acá el segundo punto indispensable. La paz de Dios, el Padre, requiere sacrificio, dolor de la persona de Jesucristo. Esa es la paz. La paz que habla el mundo tiene que ver especialmente con que se le devuelvan las tierras, de que en algún momento se pague, digamos, en cárcel o en alguna forma al que hizo el daño, en que haya reparación a las víctimas, pero todo es externo. Mas para Dios dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que Dios quiere? Una paz interna, una paz adentro. La paz y los pacificadores primero tienen que tener su corazón no lleno de resentimiento, no lleno de rabia, no lleno de dolor. Un pacificador debe estar por dentro lleno de paz. ¿Y esa paz quién la produce? Dios con su presencia. Dios porque me perdona. Dios porque me canceló mis faltas. Dios porque me canceló mis deudas. Entonces nosotros podemos decir, para tener un concepto de la paz, que la paz requiere sacrificio. Y en este caso el sacrificado, ¿quién fue, hermanos queridos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios se hizo hombre por amor a la paz, ¿cierto? Dios vino a hacerse parte de nosotros para reconciliar la deidad al Padre con la humanidad, y se metió en medio de nosotros para pagar el precio de su muerte en la cruz del Calvario. Miremos Isaías 53 versículo 5. Dice la palabra: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue el herido. Dice la palabra: él entonces llevó nuestras rebeliones, nuestros errores, nuestras faltas en su cuerpo. Él sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Amados hermanos, aquí comienza la paz. Alguien paga el precio de la paz, y en este caso para nosotros ha sido nuestro Señor Jesucristo.
herido, golpeado, maltratado, herido, en fin, con el propósito de darnos a nosotros libertad. Por eso nosotros cantamos: soy libre, libre de pecados, libre de faltas, libre de deudas, libre de castigo. Es pura gracia dada por Dios a través de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted piense en la paz de Colombia, no puedes sacar sus pensamientos bíblicos, ni poder sacar de usted estas ideas del nuevo nacimiento y del hecho de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque yo soy cristiano, entonces tengo que entrar a hablar de la paz sobre la palabra y cómo se ha ejecutado la paz entre la humanidad y la divinidad. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 36. Aquí está hablando el apóstol Pedro y diciendo en este caso: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, los que sabían de la paz eran los israelitas. Eran todos los judíos desde el Antiguo Testamento. Sabían cómo iba a haber el mecanismo de la paz entre la humanidad y la divinidad, y que era el Hijo de Dios, era nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que lamentablemente pues los israelitas no consideran a Jesús que es el Mesías, que tiene que venir o alguien más. Pero para nosotros no, ya llegó, ya vino, Él se hizo hombre y es Jesucristo. El evangelio, las buenas nuevas de paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de esto. Cuando hablamos de paz, no hablamos solamente de que cesen las hostilidades, cesen los problemas, sino que tiene que haber justicia, tiene que haber equidad, tiene que haber otras cosas. Pero dentro del planteamiento, ¿quién está otorgando la paz? Ok, Jesucristo para nosotros, entre Dios y Él. Aquí en Colombia, ¿quién otorga la paz? ¿Será los guerrilleros o será el gobierno o seremos nosotros los colombianos? ¿Quién está otorgando la paz? ¿Quién es el que está otorgando? Ahora, ellos están dispuestos a dejar las armas, pedir perdón y lo otro, pero en cierta forma somos nosotros, a través de la presidencia, que estamos otorgando y anhelando que la paz se realice. Ellos también, pero en sí estamos nosotros. Y siempre han sido los presidentes de nuestra nación que han intentado llegar a acuerdos de paz. No podemos negar todo lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente Virgilio Barco, lo que ha hecho el presidente Pastrana, lo que ha hecho el mismo presidente Uribe, el presidente actual. Entonces todos han tratado de hacer el mecanismo de la paz, otorgar la paz, llegar a un acuerdo, arreglar Ahora, si en este caso, y perdóneme a los que no son ni agradan nada del presidente Santos, pero él es el que ha llegado a tener 6 años sentados a un grupo para que no se levanten de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo de paz. Y eso sí no lo podemos negar, ¿cierto? Ok, amados hermanos, sigamos mirando la palabra, porque es mejor leer la palabra que de pronto anunciar otras cosas. Pero en Efesios capítulo 2, versículos 16 al 17, también tenemos otros versículos que vale la pena tenerlos en cuenta para nuestra base sobre la paz. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En quién? En el cuerpo de Cristo, matando en ella. Y vino y anunció ¿qué? ¿Qué anunció? Las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mire todo lo que nos dice la palabra de la paz, ¿cierto? Fue un sacrificio, fue una entrega, fue reconciliar. Aquí está el anhelo de Dios de reconciliar. ¿Cómo hacemos para reconciliar dos partes que están en el extremo? Necesitamos que alguien se meta para tratar de llegar al punto de encontrar un acuerdo o una facilidad. Aquí fue el Señor Jesucristo, y mediante, dice la palabra acá, mediante su cuerpo, ¿cierto? En uno solo, en su cuerpo, matando las enemistades.
El Dios Padre tenía ya una división entre nosotros los humanos por causa del pecado desde Adán en adelante. Todos estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecamos, ¿qué dice la palabra? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia del Padre de los cielos. Usted está separado por causa del pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Ahora, si hablamos de la paz que hizo Dios con nosotros, no fue un acuerdo donde nosotros intervinimos. Fue un acuerdo de Él mismo entre la divinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comenzó a trabajar en beneficio de cada uno de nosotros. Y nosotros no lo entendíamos, pero fue así. Por eso las escrituras están continuamente hablando de la forma por la cual va a llegar la solución desde Adán a Eva. ¿Te acuerdas de que el Señor habló, Dios, a Adán y a Eva, que por medio de la mujer llegaría alguien que podría producir un arreglo ante el problema del pecado? Y es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí estamos otra vez diciendo, amados hermanos, la paz es una persona, y en este caso la persona de Dios, la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre. La paz requiere un sacrificio, y el sacrificado y el entregado en este caso es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces sigamos mirando Colosenses capítulo 1 versículo 20. Capítulo 1 versículo 20. Y dice acá: y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Reconciliar. Aquí ya la palabra entra a tener un valor para nosotros, como es la palabra reconciliación. Y en este sentido, reconciliando no solamente la vida humana, sino todo lo que fue tocado por el pecado. La misma naturaleza fue tocada por el pecado. Nosotros como pecadores hemos destruido el medio ambiente, ¿cierto? El ecosistema está dañado por causa del pecado. Pero el Señor, a través de su entrega y su sacrificio, ha venido a reconciliar, a restaurar, a arreglar todas las cosas, para que a través de su sangre estemos nosotros libres. Amén, hermanos. Vuelvo y les digo, si usted está complicado con Dios, si usted tiene problemas, ha tenido unas acciones, actos de pecado, hay un Dios con misericordia para usted. Hay un Dios que le va a perdonar. Es simple, no más. Es tan sencillo el mensaje, que es si confesamos nuestros pecados, que dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué tratado de tan injusto fue este, hermanos, para tener la paz? ¿No le parece? Yo no hago nada y sí me otorgan la paz y el perdón. Esa es la vida del cristiano. Yo no hice nada para arreglar mis faltas y mis pecados. ¿Lo puede comprender? ¿Usted lo puede comprender? Que usted simplemente necesita recibir la gracia. Usted necesita solamente recibir el toque divino, el perdón, la sangre derramada de Cristo, y usted le han sido cancelados todas las faltas allá en el tribunal del Señor. ¿No le parece algo maravilloso? Esto es lo excelente. Queda uno sorprendido. Por eso es que le cantamos a Dios tanto. ¿Sí? Hay una canción que a mí no se me olvida. Cuando era niño cantaba la iglesia: maravillosa gracia vino Jesús a darnos. Qué canción. Cuando cantábamos esa canción, yo era un niño o un adolescente, 14, 15 años, lloraba porque la tocaban con tanta pasión. Había un hermano de una iglesia que después supe que era el pastor de la iglesia de Lili cuando estaba ahí. Él tocaba con trompeta, ¿sí? Adelmo Chávez. Y en alguna ocasión lo oí con esa trompeta y otros más. Maravillosa gracia vino Jesús a darnos. Entonces planteémonos, cristianos, que nosotros,
Y en el tratado de paz que tuvo Dios con la humanidad hay demasiada injusticia. Porque el que tenía que pagar el pecado, ¿quién es? Yo tenía que pagar el pecado. Yo tenía que pagar las faltas. A mí se tenía que dar. Pero hubo uno que se intervino para pagar por mí. ¿Cómo se llama? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, así tenemos que plantear, hermanos, que el perdón y la reconciliación pueden llegar a la paz. Y esto es lo que pueda. Por ejemplo, que fue que los guerrilleros hicieron un perdón de boca hacia afuera. ¿Y usted cómo evalúa que haya sido de boca hacia afuera y no de corazón? Evalúelo. Y no es bíblico lo que está actuando, digamos, ciertas cosas dentro del tratado de paz que tienen que perdonar, ¿cierto? ¿Quiénes perdonan? ¿Usted perdona a los guerrilleros? A usted no le han hecho prácticamente mayor cosa, pero sí se lo han hecho a quienes, a víctimas. Y víctimas, he oído víctimas que dicen: perdono al guerrillero, perdono a tal fulano. No se me olvida que esta forma del pastor Darío Silva colocó a uno de esos muchachos, hijo de un diputado, que mataron allí los diputados de Neiva. Y él, su mamá le dijo cuando tenía 6, 7 años, le dijo: su papá se fue, no sabemos cuándo vuelva. Lo tomaron secuestrados los guerrilleros. Pero pasaron los años, ya era adolescente, más crecido, y toca llegar allá al cuarto llorando. La mamá dice: hijo, han matado a tu papá. Y él dice que él se levantó con rabia y tumbaba todas las cosas y las pateaba. Nunca más volver a ver a su papá. Y en estos días de esa reconciliación le dijeron: tienes que enfrentarte con el que asesinó a tu papá. Este muchacho está, creo que, estudiando en el colegio de la Casa sobre la Roca. ¿Sí? ¿Cómo se llama el colegio? Es que Gimnasio Moderno. Y allá le enseñaron de la paz. Y dice él, porque da el testimonio, es un muchacho como de 18 años. Y dice: quiero ver al asesino, quiero verlo. Pero tuvo un encuentro con Dios en medio de su oración. Y entonces, cuando él aparece allá hablando con el guerrillero: tú mataste a mi padre, destruiste esa parte indispensable para mi vida, de que alguien me cuidara, alguien me protegiera. Pero hoy vengo en el amor de Jesucristo a decirte que te perdono, asesino, y que quiero tener reconciliación con usted. Entonces, para mí es mucho más que esas palabras que tenga alguien que decir, y no un político que de pronto no haya sufrido un dolor. Hermanos, necesitamos llegar a la paz. ¿Quién paga el precio de ese dolor? En este ejemplo que yo le he dado, ¿quién paga el precio? Ese niño ha pagado el precio. No tiene a su papá, no tuvo a su papá, mataron a su papá y tuvo dificultades, pero él es el que otorga ¿qué? El perdón, y desea la paz. Amados hermanos, más adelante miremos en relación a la familia, cómo se llega a ser pacificador en una casa, en un hogar. Porque podemos colocarlo de una vez, porque si hay problemas en una casa, hay alguien que sacrifica por la paz y alguien que puede perdonar. A ver, hablemos entre esposo y esposa. ¿Cuál de los dos trata de reconciliar y de perdonar? A veces es la esposa, a veces es el esposo. El que tenga más nobleza, ¿cierto? El que tenga más nobleza. Y yo diría una cosa, hermanos, a ustedes que somos pareja, que tenemos matrimonio: el que tenga más cara de Cristo. ¿Sí? Si es el esposo que tiene más cara de Cristo, ese se va a comer los sapos. Si es la esposa que tiene cara de Cristo, esa se la va a pagar. Según la Biblia, por eso los hombres somos la cabeza del hogar. Somos los líderes, porque estamos llamados ¿a qué? A pagar el precio. Tremendo, ¿cierto?
Breiner me está mirando los ojos. Sí, a usted le toca, Breiner, pagar el precio. ¿Hay conflictos en nuestros hogares? Sí los hay. ¿Será que tiene que romperse una relación matrimonial por el primer conflicto que haya en su casa? No. ¿Qué es lo que se necesita? Llegar a la paz, llegar a la reconciliación, llegar a que en algún momento alguien perdone al otro o soportar a alguien y decir, como dijo el Señor Jesucristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si a usted le toca decirle a su mujer, te perdono aunque no sabes lo que haces, perdónala. Pero no por allá la canción, que te perdone yo, que te perdone yo. Por ahí dice la canción, ¿cierto? Pero esa no es bíblica, esa canción. No la cante usted, eso es muy demoníaco. Pero nosotros entendemos que en un hogar, por ejemplo, si el papá es el que ha recibido un dolor de su hijo y él justamente va a merecer darle su castigo a su hijo y va a darle está produciendo paz. Pero si el hijo llega como el hijo pródigo a pedir perdón, ¿qué se necesita de ese papá? Que se derrita en amor, ¿sí? Como lo hizo el padre del hijo pródigo. ¿Cómo fue? Lo recibió, le cambió la vestidura, le cambió la sandalia, le puso anillo, lo colocó en un pedestal a su hijo. Gloria a Dios por eso. Mire, hermanos, la justicia humana en muchas ocasiones no nos lleva a la paz. Cuando usted es muy legalista, no te va a llevar a la paz. No. Se necesita alguien. Y aquí los nazarenos colocamos algo que estuvimos leyendo, los fundamentos nazarenos. No se me va a olvidar en mi vida que dentro de nuestros padres, digamos, teólogos nazarenos, durante estos 100 años que hemos tenido de teología nazarena, él ha dicho: nosotros los nazarenos no somos extremistas, porque nosotros los humanos no sabemos manejar el extremo. Cuidado con el extremismo. Cuidado. Dentro del extremismo tiene el problema de que alguien quiere prejuzgar. Y estuvimos en el libro de Romanos. No juzguéis, hermanos. Prejuzgar. Y si usted está viendo un partido de fútbol y es su equipo, como este martes que va a jugar Colombia contra Uruguay, por favor, respeto al juez. Por favor, respeto al juez. Prejuzgamos y ya determinamos: ese juez está en contra nuestra, de los colombianos. Mire, no ha pitado esto, no pita lo otro, juez. Porque hay un extremista. Porque no respetamos a la autoridad y la juzgamos previamente. No me gustan aquellos que están dando narración deportiva, locutores, cuando comienzan a sublimar los ánimos. Pueden que haya cometido un error, pero errar es humano. Que a Colombia, allá en Paraguay, no le había un penalti y no se lo cobraron. Vamos a matar a ese juez. En Medellín mataron jueces por un partido de fútbol años anteriores. ¿Sí? Lo sentenciaron y lo mataron. Sentenciaron a Andrés Escobar, algunos que tienen problemas, y lo mataron porque metió un autogol. Entonces, hermanos, tenemos que mirar esto: cómo usted reconcilia, cómo llega usted a tener la paz en su propia casa. El chivo expiatorio va a ser el esposo. Bueno, listo, páguelo, la esposa. Pero uno va a pagar más el precio que el otro. Pero cuando uno dice: no, equidad, a ver, equidad, igualdad, cuando usted paga, usted al otro, muchas veces no se puede. ¿Sí? Muchas veces no se puede.
Nosotros estamos hablando acá que si tenemos en un hogar problemas, habrá algo que sacrificar en beneficio de la paz y de la concordia. Tercer punto, para construir la paz es necesario llegar a acuerdos, hermanos. Para construir la paz es necesario llegar a acuerdos. Yo soy un consejero de parejas y de otros, pero he notado que es importante este versículo que quiero darles a ustedes allá en el Antiguo Testamento, Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Muy importante. Y para los que se van a casar, por favor, pónganlo en cuenta. Dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La pregunta lo está haciendo. ¿Será que sí es posible? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si hay uno que quiere caminar para adelante y otro para atrás, no se puede, porque la distancia los lleva. O tener que cuadrar cuánto hacemos para adelante, cuánto juntos hacemos para atrás, ¿cierto? Para que haya un acuerdo. Entonces, hermanos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Ahora, como consejero, he notado que en algún momento tienen que llegarse a acuerdos entre el esposo y la esposa para que pueda surgir la paz entre ellos. Y a veces vienen las críticas, vienen las situaciones de dificultad. Alguna mujer dice: si mi esposo por lo menos lavara la loza una vez a la semana, quedaría en paz. Entonces yo tengo que decirle a ese esposo: oye, Carlos, lava la loza una vez por lo menos. ¿Ya puede llegar a ese acuerdo? Y toca decirle a mujeres en la vida matrimonial, porque llegan maridos y dicen: y de aquello nada, pastor. ¿Cómo? ¿De aquello nada? No, que porque soy esto, porque soy aquello, porque lo otro. Entonces toca llegar a un acuerdo con esa mujer. Mata a un hombre, porque la mujer tiene el poder. Dice: ahora nada, de nada, de nada. ¿Sí? Y el pobre hombre: no lo mate, mujer. Entonces ha tocado hacer un acuerdo. Por favor, una vez al mes por lo menos, una vez cada 8 días. A ver. Y créame que eso es una situación de un dolor muy grande entre un hombre. No hay peor venganza que tiene una mujer que la intimidad. Cualquiera que tú lo utilice como mecanismo, me parece que es homofóbico, puede ser, no sé qué puede ser, terrible, terrible. Utilice cualquier otra, no le dé caldo, no le dé changua, no le dé otra cosa, pero no le niegue, por favor. Ahora, yo le abro la Biblia muchas veces a la mujer, le digo: mire, 1 Corintios 7, está para usted. Usted no es dueña de su cuerpo. Cuando se casó, pasó su cuerpo a ser dueño su marido. Lo dice Pablo en 1 Corintios 7. Y mujeres, si no, léanlo por favor. Léanlo bien. Y este cuerpo tampoco me pertenece a mí. ¿A quién le pertenece? A mi mujer. Tócalo. Haga lo que quiera. ¿Queremos un acuerdo de paz en el hogar? No te vengues, mujer, de esto que es tan sagrado. Paz en medio de la tormenta, dice por ahí una canción. Ahora, en Colombia el acuerdo es con un enemigo que ahora desea la paz. La guerrilla y las acciones de ellos fueron enemigos para Colombia. Son enemigos de la equidad, son enemigos del orden. Pero han querido mantenerse en una mesa sentados para hablar de cómo llegar a un acuerdo. Entonces, en ese acuerdo hay un tire y afloje, ¿cierto?
Lo importante es, como también en su casa, que en ese tiro y afloje no se salgan de la mesa. ¿Sí? Mire, hermanos, matrimonios que aunque viven todavía juntos están muertos porque no se relacionan el uno con el otro. No hay un día de paz, ¿sí? Ni aún el momento de los cumpleaños de alguien, ¿no? Ahora, si yo tengo algo de dificultad, ayer yo dije, no, digamos, supuestamente, no, o yo quiero que esa mujer se vea bella, ¿sí? Que se vea como una uva, pasa, ¿sí? Que se vea bien. Entonces, ayer salí y ahí dije, Dios, llévanos para algún lugar que le compre ropa, porque voy a serles sinceros, hermano. Yo no sé por qué se me estaba olvidando el día del cumpleaños de mi mujer. Pero un pastor que estuve ayer con unos pastores hablaron de que mañana, hoy mejor dicho, es 9 de octubre. Y dijo, y la pastora cumpleaños. Dije, ay, santo Dios bendito, santo Dios bendito. Y yo que quiero la paz en mi hogar, ¿cómo voy a tener cuando sé que la paz comienza a celebrarse? Imagínense yo no celebrándole el día del cumpleaños a mi mujer. Conflicto para varios meses conmigo. Y amados hermanos, llegar a un acuerdo lo importante. Qué bien, bien, para nosotros que los que estuvimos en el no. Yo lo puedo decir como pastor, no es la expresión de la iglesia, es mi posición, no la expresión de la iglesia, de cualquier iglesia, es mi posición. Lo único que para mí llegaría a un acuerdo de paz es que se quite todo lo que tenga que ver con un concepto de la ideología de género. Y por eso los cristianos nos colocamos a un lado del no. Y lo saben ya, lo saben los políticos, lo sabe ya el presidente. Tal vez uno de los grandes líderes nuestros estaba de pastor, decía que no había nada de ideología de género. Pero cuando usted oye al doctor de la calle hablando sobre esto, él está hablando de ideología de género y está hablando de que se ha encontrado la panacea para una sociedad colombiana. Perdón, está totalmente equivocado. No es así. Seguramente va a haber otro plebiscito. Pero por lo menos para mí, si esto se arregla, si cortan para que no quede por ahí duditas con la ideología de género, con el enfoque de género y con otras situaciones del género que tienen que ver en una situación de pronto con mala interpretación para que lo utilice para el futuro, con esto yo diría sí. Tal vez otros no. Ahora que nos vamos a reunir un grupo de líderes y pastores en la misión carismática este miércoles, si a mí se me permite, por lo menos digo, los cristianos tenemos que llegar con propuestas sencillas y prácticas. Primeramente, nosotros no somos políticos. Nosotros no venimos como personas en el dominio, digamos, de las leyes. Eso solo dejamos a los políticos. Pero lo que sí queremos es que si hay otro segundo punto, lo miremos, pero no un tercer punto, porque por eso se trabajó ya para la paz. En la mesa no se tiene que parar el enemigo para decir nos metemos al monte para seguir en la guerra. No, 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 no. Y qué bien que los estudiantes universitarios se hayan tomado en este momento un accionar. ¿Lo han oído ustedes? ¿Qué han hecho los estudiantes? Han querido salir a las plazas públicas para decir queremos la paz. Queremos la paz. Nosotros también hemos salido a las plazas para orar al Señor diciéndole queremos la paz. Aquí es donde seguramente en la mesa se van a comer algunos sapos. Es una expresión ahora muy dicha. Vamos a tener que soportar. Vamos a tener que soportar esta circunstancia. ¿Quién lo media? Bueno, si ya vienen los del no a sentarse allá, pues miren, pero por favor que no se levanten de la mesa hasta que no haya un acuerdo mejorado si es necesario. Y aquí hablamos otra vez, cuidado con los extremos.
Los extremistas no consiguen la paz, hermanos. Los extremistas ahondan la guerra. El extremismo hay que cuidarlo. La polarización no nos debe llevar a Colombia, porque la polarización nos lleva a la guerra y no a la paz. Ahora, esto es simplemente una situación de un acuerdo con una guerrilla para mejorar nuestro estado, porque no es totalmente la paz. No nos comamos el cuento de que la paz va a ser allí porque se ratifican los acuerdos, porque se ajusten los acuerdos. No, la paz es una presencia de Dios en nosotros, y es el trabajo de los colombianos, los cristianos, de hablarles de Cristo para que la paz se dé en medio de nuestros. Entonces, en cuarto punto podemos decir que la paz es fruto de mi interioridad. Es el fruto de mi interioridad. Es el fruto de los cristianos, de cuánto ha hecho mella la obra de Cristo en mi vida. ¿Sí? Cuánto mella ha hecho la obra de Cristo. Jamás recomiendo yo que el divorcio sea una solución en una pareja cristiana. Cuando pueden haber acuerdos, cuando se puede una reconciliación. Pero si ya hay una persona que quiere cerrarse, lamentablemente, pero nunca. Y aquí personas que se van a casar tienen que pensarlo muy bien, porque el matrimonio, ¿hasta qué? La muerte lo separa. Tiene que ser así. Ese es el plan. Pero si yo ya vislumbro el divorcio, ya comienzo mal. Para nosotros no. Puede haber reconciliación, porque nuestra interioridad puede ser tocada por el Espíritu Santo para pureza. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 1 al 11. Es que la paz está metida totalmente en la palabra, hermanos queridos. Son 11 versículos, pero es importante tenerlos en cuenta. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos estudiando Romanos, mire lo que dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo Jesús, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿ahora qué, hermanos? La reconciliación. Denle aplauso a nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación. Gloria a Dios. La reconciliación. Sí, la paz es perdón más reconciliación. ¿Sí? Esta es algo importante: perdón y reconciliación, para que haya paz. En ese perdón tenemos que entender que alguien sacrifica un poco más. Y de esto tiene que estar un intermediario, a ver cómo puede hacerlo. Ahora, amados hermanos, creo que ya lo dije en la iglesia, pero vuelvo a ratificarlo. Creo que son tiempos de Dios con Colombia. Colombia va a entrar, pasando esta situación del acuerdo, vamos a tener un avivamiento poderoso. Vamos a tener prosperidad económica. Vamos a ver bendición. Vamos a ver el campo floreciendo. Vamos a ver que tenemos que pagar posiblemente con impuestos, pero vamos a ver un país que se mueve. Están los ojos de todo el mundo por Colombia, porque Dios lo quiere. No solamente por este problema, sino porque Dios lo quiere. Porque aquí ha habido avivamiento en este país. Iglesias enteras. Me ha gustado lo que ha salido de la boca del pastor Darío Silva. Él estaba en el lado del sí.
Pero él dice: no voy a estar, mi propósito es hacer que la iglesia entre en ayuno y oración. No más voy a hacer. Desde ahí hasta que llegue la situación del acuerdo final, estaremos en ayuno. Y yo les digo, hermanos, de este sábado que pasó, en 15 días vamos a entrar en ayuno en la iglesia de 8 a 12 del día, orando por Colombia, orando por la paz, para que el gran mensajero de la paz, que es el Espíritu Santo, venga a Colombia y se manifieste, amén, hermanos, en políticos, en empresarios, en lo que sea, y la gloria de Dios caiga sobre este país. Lo creemos, hermanos. Denle ese aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Queremos la paz, queremos la paz. Que Dios toque los corazones de todos los políticos, de todos los que son empresarios, de los militares, de nosotros, y comience a ver esa gracia divina para llegar, que los que están en el extremo lleguen a un acuerdo, que vamos llegando. Como conclusión, vamos leyendo los últimos versículos en Romanos capítulo 14, versículo 19. El apóstol Pablo dando consejo, porque aquí hubo una discusión entre lo que comemos o no comemos. Entre los judíos y los romanos había esa discusión. Entre guardar fiestas o no guardar fiestas también. Una discusión tremenda, complicada. ¿Cuál día guardo? ¿Cuál día no guardo? ¿Qué comida como? ¿Cuál no como? ¿De por qué tal cosa? Pablo dice algo aquí. Así que sigamos lo que contribuye, ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. Sigamos a lo que contribuye a la paz. Sigámoslo, ¿sí? A lo que contribuye a la paz. Sigamos construyendo la paz, hermanos, para la nación, para la ciudad de Bogotá, para nuestras instituciones, pero muy especialmente para nuestras familias. Nuestras familias son la expresión de que Dios sí está en nuestros hogares. No hay hogar que no tenga dificultades, porque los problemas aparecen, sean externos o internos, pero aparecen. Yo sé que aquí hay hogares donde de un momento a otro llegó la enfermedad, ¿sí? Apareció un accidente, algo externo, apareció un problema y eso dañó la paz. Pero usted tiene que volver a reconciliarse con la paz, con la presencia de Dios, rompiendo circunstancias de la vida. Sí, otros versículos, a ver, sigamos mirando palabra del Señor, porque hoy alabamos al Señor con estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid, ¿qué dice? En paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Viviendo en paz, Dios estará con nosotros. Dios se va a manifestar en nosotros si vivimos en paz, si buscamos la paz, la reconciliación. Otro versículo, segunda de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que es muy muy dado para la iglesia del Nazareno este versículo. Segunda de 5:23. Se me pasó. Primera de Tesalonicenses 5:23, perdón. ¿Qué dice este versículo? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz, que, hermanos, nos santifique, nos purifique, nos purifique. Si algo puede hacerse la paz entre dos personas, es que entren en intensidad de oración y de la palabra para llegar a una paz, a un acuerdo. El Dios de paz los santifique, los purifique, y ahí sí, por completo, todo vuestro ser, su estado emocional, su espíritu, su cuerpo, sus sentimientos van a ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Qué ha pasado con muchas personas que han sufrido el maltrato tan
tan doloroso de estos guerrilleros, muchos de ellos llegaron a los pies de Cristo. Ellos necesitaban consuelo, necesitaban un toque, y ese toque ha llegado de Dios para muchos. Por eso cuando usted los oye a muchos de ellos decir yo perdono y quiero llegar a un acuerdo de paz, lo dicen con una actitud de confianza en que la paz llega desde el momento en que han otorgado el perdón. Ahora, hermanos, quiero decirles esto que ha pasado, que lo tienen referenciado los medios de comunicación, especialmente RCN, lo tuvo, creo que fue RCN, si estoy equivocado sería entonces Caracol. Pero una situación, estuvieron persiguiendo a un misionero en la selva llamado Martín, como el hijo de mi hermano Breiner. Martín queriendo evangelizar a los indígenas en la selva, él utilizaba pues la lancha y utilizaba avionetas y colocaba, mandando, digamos, tratados, mandando en una forma así, y llegando con la palabra del Señor, el evangelio, pero se tropezaba muchas veces con los guerrilleros. Y muchos de esos guerrilleros le pedían al comandante a ver si lo mataban o no lo mataban. Y es un milagro de Dios, esos son los milagros de Dios. Duró más de 30 años allá con la guerrilla y no lo mataron, pero varias veces tuvo el de ser asesinado por la guerrilla, ¿sí? Pero él había tocado a algunos guerrilleros hablándoles sobre el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces hicieron una entrevista con él y hicieron una historia de él. Este hombre, cuando supo de las situaciones de la paz que se podía realizar en Colombia, dejó la selva y se fue para Cuba y compró una lancha o un barco, una barcaza, y desde ahí ha tenido una acción, dicen los periodistas, no lo digo yo, en un canal, como él trabajó muchísimo con muchos guerrilleros, muchos militares y muchos políticos, y era como el intermediario para tratar de esa tensión acercarla un poco más. Gracias a Dios. Ese misionero es americano. Imagínense los guerrilleros viendo a un americano. Pero Dios no permitió que lo mataran durante 30 y tantos años, porque esa es la historia. No lo mataron. No saben por qué no lo mataron. Y a veces los incomodaba porque él pues llevaba el evangelio. Y no niegan en este momento que él sirvió muchos momentos para tratar de reconciliar lo que es difícil reconciliar. No es colombiano, a ese es. Él dice: cuando termine la paz, vuelvo para la selva a hacer lo mismo, seguir dando el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Vamos a orar por nuestra ciudad, vamos a oír por nuestro, y en este versículo terminamos con Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, versículo 7 nos dice algo muy, muy especial para nosotros. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es un llamado de Dios. Otra vez, si lo pueden colocar allá en el proyector, Jeremías 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad. Aquí está hablando de Bogotá. Podríamos colocar a Colombia, a la cual os hice transportar aquí en nuestro lugar. Y rogad por ella a nuestro Señor, a Jehová, porque en su paz tendremos vosotros paz. Es una tarea de nosotros. Así que, amados hermanos, paz es igual a perdón más reconciliación. Comiéncelo a usted a entender. Piense en esto. ¿Cuál de ustedes es el llamado a ser el sacrificado para tener paz, tener reconciliación, llegar a acuerdos desde su hogar, desde su familia?
Ha habido familias que se complican por una herencia, ¿sí? Imagínense nosotros los cristianos, se muere un padre, ya que hayan conflictos entre un hermano, una hermana y otros hermanos. Tenemos que llegar a acuerdos. Desde lo pequeño a lo grande, hermanos, tenemos que llegar a acuerdos. Póngase en pie en el nombre del Señor y vamos a orar. Y les reto en el nombre de nuestro Dios llegar a tener un tiempo de ayuno el día 22 de octubre para seguir hablando sobre la paz y pidiendo al Señor que al príncipe de paz se manifieste en Colombia, produciendo los cambios que necesita. Tal vez ninguno de nosotros fuera del voto tenemos algo que tratar cercano con los que están allí en una mesa de concertación, pero sí tenemos desde nuestra casa, desde la unión de la iglesia, orar para que haya un ambiente del Espíritu de Dios que provea acuerdos y provea la paz. ¿Por qué no cierra sus ojos? Imagínese a Colombia avivada por el Espíritu Santo, transformada, sus campos, especialmente sus campesinos, con sus huertas, con sus cultivos, obteniendo sus mejores recursos. Pueblos que han estado moribundos comiencen a reavivarse. Que nosotros seamos una despensa para otros países cercanos. Oremos por nuestros campesinos que han sufrido lamentable durante muchos años la cruel guerra. Ellos son los que nos traen los alimentos a nuestra ciudad. Pidámosle al príncipe de paz que envíe la manifestación del Espíritu Santo que produzca el fruto de la paz. Oh Dios, aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Oh Dios, bendito eres. Alabe al Señor en el día de hoy. Gracias, Dios. Que el Señor nos santifique por completo. Cante esa canción. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón y vuelvo a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana Colombia, Dios. Ven, Dios. Sana nuestra tierra. Sana los corazones heridos y maltratados por esta guerra. Ven, Dios. Ayúdanos a llegar a un acuerdo, Señor. Esto, Señor, un país, Señor, que deja testimonio, Dios. Ayuda, Señor, a los que son líderes políticos a que lleguen a un Santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame,
causa de Colombia. Ore, ore, ore. Colombia, oiga la voz de Dios. Colombianos, oigamos la voz de Cristo, el pacificador por excelencia. Él se ha dado por nosotros. Él entregó todo su ser, el Creador. Se hizo criatura para darnos la grandeza de la paz y del perdón y de la reconciliación. Oh Señor amado, ¿por qué no te tomas de la mano uno al otro? Tomémonos de la mano. Señor, para hablar de paz se necesita el amor, el aprecio, el respeto hacia el uno y el otro, y así como nuestras manos se toman el uno al otro. Oh Dios, con la persona que está usted, hermano, y yo tomando, queremos entrar y mantener la paz, la concordia, el amor, la alegría y la felicidad. Espíritu Santo de Dios, no somos capaces, Señor amado, por nuestras propias iniciativas de llegar a una paz completa. Pero ven y bautízanos con tu santa presencia, Espíritu Santo, y fluya sobre nosotros, para que desde el seno de un hogar, el de las iglesias, transmitamos, amado Dios, una verdadera paz, amor y concordia. Fluya, Señor amado, al hermano que está a la derecha, al que está a la izquierda. Fluya tu gracia y lo bendecimos, amado Dios. Bendigo la vida, Señor amado, porque es hermosa la vida tuya, Señor, en el cuerpo, en la mente, en el corazón de cada persona. Gracias, Dios. Hoy salimos diciendo, Señor, que queremos la paz, amado Dios, queremos la paz, Señor, para Colombia, y estaremos, Señor, pagando el precio al medio del ayuno y de la oración. Te bendigo, hermano y hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva la paz de Cristo sobre tu corazón. Viva Cristo.